Vale, la unidad 6, como he dicho, es el past simple. Entonces, en esta vamos a ver la estructura, los usos, los cambios ortográficos en los verbos regulares. Entonces, ahora veréis esto de los verbos regulares, qué quiere decir. Porque en el past simple no tenemos cambios en la tercera persona del singular como si teníamos en el present simple, pero sí que hay cambios en los verbos regulares o irregulares. Entonces, la estructura. Aquí, como veis, hay un apunte que es que en pasado simple, lo que he dicho, no hay cambios para la tercera persona, pero hay verbos regulares y verbos irregulares. Para hacer las afirmativas de los verbos regulares, siempre se usa la misma estructura. Tenemos el sujeto y luego el verbo en pasado. ¿Cómo se ponen los verbos en pasado? De los regulares, pues simplemente añadimos una E y una D al final, es decir, acabados en ED. Tenemos el ejemplo de I work in a museum y she work in a museum. Aquí, como vemos, el sujeto, aunque sea she, he, it, el verbo es el mismo para todos los sujetos, porque como es pasado simple y es verbo regular, simplemente le añadimos la E y la D. Entonces, en esta tabla vemos que, como os he comentado, todos los sujetos tienen la misma estructura de los verbos. En esta sería I visited my family o she visited my family. Visité a mi familia. No hay cambios aquí en la tercera persona del singular, o sea, el she, el he y el it no tienen cambios. Pero ¿qué pasa? Que tenemos verbos irregulares en past simple. Estos verbos irregulares siempre son los mismos y la estructura sería el sujeto y luego el verbo en pasado simple, segunda columna. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay un asterisco que es ver la lista de verbos. Como os he comentado, hay unos verbos ya definidos y marcados que están en una lista que la podéis ver en la unidad. Y estos verbos, el pasado simple siempre es el mismo, simplemente pues cambian de la forma de escribirse o la forma de pronunciarse. Entonces, en estos no le añadimos ed, estos deberíamos estudiarlos y ya veréis que a medida que vayáis leyendo y todo eso, ya os saldrá solo. Por ejemplo, el I began to study English sería empecé a estudiar inglés, pero el verbo began es pasado simple y el presente sería el begin. Aquí en el begin no le añadimos ed, simplemente pues cambia su forma de escribirse. Y vemos que en el sujeto she también es el mismo, porque como os he comentado, no hay el she, el I, todos tienen el mismo verbo. Vale, son unos verbos de la lista que os he comentado, no están todos, porque hay bastantes. Entonces, en este caso, solo nos fijaremos en esta columna, en la segunda columna, que sería el pasado simple. ¿Vale? La primera es el verbo normal, el infinitivo. La segunda, el pasado simple, para hacer el past simple. Y la tercera sería el past participle, que esta la vamos a ver más adelante, que ya sería pues, para hacer el tiempo verbal del present perfect y el past perfect. Así que ahora en este tema solo nos centraremos en esta. Por ejemplo, vemos el verbo romper, to break. Vale, pues si lo queremos hacer en pasado, no le añadimos una ed al break, sino que ponemos broke, porque es un verbo irregular y el past simple del verbo break es broke. Hay algunos verbos, como veréis de la lista, que son el mismo, pero también son irregulares porque no le añadimos la ed. El cat, como vemos, en infinitivo, en pasado y en past participle es el mismo. El cos también. Y luego ya veréis, si os fijáis en la lista, que siguen un patrón la mayoría de verbos. Por ejemplo, tenemos los que son lo mismo, como estos dos. Tenemos el que cambian simplemente en el past simple, que tenemos to come, to came y to come. Luego algunos choose, chose, chosen. Ya el by, el past simple y el past participle es el mismo. Ya iréis viendo estos truquillos de que algunos se parecen, porque ves como
he dicho el bite es bought y el bring es brought, que es lo mismo. El break, broken sería casi lo mismo que el choose, chosen. Así que ya iréis viendo. No todo es, cada verbo es diferente, sino que la mayoría siguieron la misma estructura.